Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Estamos haciendo un estudio acerca de la ley de Dios y hemos comenzado con el primer mandamiento y hemos estado analizando algunas cosas con respecto al primer mandamiento. En esta oportunidad vamos a continuar en ese estudio. Para esta ocasión vamos a analizar o vamos a tratar acerca del capítulo 6 del libro de Daniel, donde hay registrada una historia muy conocida para todos los que leen la Biblia. Es la historia de Daniel en el foso de los leones. Hay algo o algunas cosas con respecto a este tema que vamos a destacar al estar estudiando o analizando acerca del primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos entonces a comenzar la lectura. A esta lectura solamente le vamos a prestar atención a las cosas a las cuales queremos referirnos con respecto a este tema. Porque cuando estemos estudiando el libro de Daniel, volveremos a esto mismo para encontrar otras cosas más que debemos prestar atención. Comienzo a leer en Daniel 6, del versículo 1 en adelante. A Darío le pareció bien nombrar 120 gobernadores que estuvieran en todo el reino y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno. O sea, el gobierno que puso Darío, 120 gobernadores y tres presidentes. Esos tres presidentes, uno de ellos era Daniel. Dice entonces aquí que y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quien esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiera daño. La función de esos presidentes, como se puede ver aquí, era que los asuntos que había que tratar entre los gobernadores y lo que no se resolviera allí se traía a estos presidentes para que el rey no tuviera que estar atendiendo todas las cosas. Pero Daniel hace la declaración bíblica aquí, pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior. Esta descripción por su espíritu superior, aunque no es aquí el momento de tratar todas las cosas, pero sí quiero señalar o debemos señalar que ese espíritu superior se debía a su capacidad superior, pero aparte de la capacidad superior, el Espíritu de Dios que acompañaba y dirigía a Daniel en todo lo que se hacía. Era bien señalado, bien manifiesto la superioridad de Daniel. Por eso el rey pues estaba pensando poner a Daniel como principal de estos presidentes. Entonces el reino quedaría, los gobernadores, los presidentes, Daniel por encima de los presidentes y después el rey. Llegaría a ser Daniel el segundo en el reino. Estos eran los planes de Darío. Pero, como hemos analizado a través de todos nuestros temas, y lo hacemos también en este momento, existe la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre la verdad y la mentira, entre la oscuridad y las tinieblas. Perdón, entre la oscuridad y las tinieblas
contra la luz que es la luz de Dios, que es la luz de la verdad. Cuando estos gobernantes y estos presidentes o personas de influencia dentro del reino de los medos y los persas analizaron y veían el favoritismo del rey para con Daniel, no sin causa, sino porque Daniel de verdad tenía más capacidad y su relación con Dios hacía que fuera más eh, eficiente aún. Entonces ellos sintieron miedo, sintieron eh, envidia contra Daniel y quisieron quitarlo del medio para que Daniel no influenciara al rey con sus obras, con su espíritu superior, y también para que ellos fueran los que ocuparan en los lugares principales y entonces trataban de degradar al rey. Hay algo significante que quiero señalar aquí. Voy a leer el versículo 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel, ningún vicio ni falta había en Daniel. Cuando ellos miraron y vieron que Daniel era intachable, no tenía ninguna falta, no podían buscar por esa vía cómo acusar a Daniel. No podían demostrar ninguna falta, ni para el rey, ni para el reino, ni tampoco para nadie. Daniel era íntegro y a la vista de estas personas perfecta. Entonces, entre ellos, y aquí voy a señalar quiénes son entre ellos, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la procuramos en la ley de su Dios. Como no podían encontrar contra Daniel falta, ninguna ocasión para condenarlo, entonces comenzaron a analizar la ley de Dios de Daniel. La ley de Dios de Daniel podía interpretarse como las escrituras que existían en aquel tiempo, pero también puede interpretarse como la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Entonces buscaron la relación de Daniel con respecto a eh, la relación de Daniel con respecto a la ley de Dios para buscar cómo podían acusarle. Todos los presidentes del reino. Ahora vamos a ver lo que dije de quienes estaban en este complot. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado que promulgues un edicto real. Según hemos leído aquí, todos los grandes, todas las personas de influencia del reino se confabularon contra Daniel y buscaron la falta de Daniel con respecto a la ley de Dios. Y con astucia, entonces fraguaron un plan. Ese plan que ellos fraguaron tenía que ver que Daniel en su relación con Dios, que para Daniel era lo primero, buscar algo que interfiriera y se pudiera acusar a Daniel
por causa de esto. Entonces estas personas, batallando contra Daniel y contra la ley de Dios, vieron que Daniel todos los días era su costumbre orar 3 veces. En su casa, en la casa de Daniel, a lo menos había una habitación en alto. No se hace una descripción de la casa de Daniel, ni la vamos a hacer aquí tampoco, pero sí había una habitación alta donde Daniel, con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, en el punto cardinal de Jerusalén, oraba 3 veces al día. ¿Para qué Daniel oraba 3 veces al día? Daniel oraba, voy a leer el versículo 10 para hablar de esto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abierta hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, o sea, era la costumbre de Daniel orar 3 veces al día. Daniel se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. La oración de Daniel no era solamente pedir a Dios, sino agradecer a Dios por todas las bendiciones, por todas las cosas que Daniel recibía de Dios. Ahora aquí voy a hablar algo con respecto a algo que ya expresé, que ya mencionamos en temas anteriores. El mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios es que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios. No debemos tener otro Dios. La palabra ajeno yo la añadí. No debemos tener otro Dios, no debemos tener dioses falsos delante de Dios. O sea, que los hijos de Dios, de acuerdo con el primer mandamiento de la ley de Dios, debemos orar a Dios sobre todas las cosas y nada debe ocupar el primer lugar. La observación que quiero hacer aquí fue que en tema anterior yo mencioné que el peligro que enfrentamos los hijos de Dios con respecto al cumplimiento o la obediencia a este mandamiento es que ninguna cosa debe ocupar el lugar de Dios. En el pueblo de Israel, nosotros vimos, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 1, que el pueblo de Israel llegó a confundir a Dios porque pensaron en un momento que la ley o el arca, la ley y el arca, todo esto era Dios. El santuario era Dios y que su ritual que señalaba el plan de la redención y Jesús que venía a morir para salvar a la humanidad, eso era Dios. Hice el comentario que muchas personas también caen en el error de poner a la Biblia o poner la oración o poner cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Hablamos que Jesús dijo que el que prefiere padre, madre o cualquier cosa, cualquier familia, y que no renuncie a esposa, a todo por Dios, no es digno de Dios. Es en el marco de lo que la ley de Dios significa y enseña en el capítulo 1. Sobre todas las cosas está Dios. Que Daniel orara 3 veces al día no significa que Daniel estaba haciendo de la oración un Dios,
sino que él adoraba y seguía a Dios con la costumbre de la oración, que es el lugar que Dios le dio a la oración y por eso se lo da a sus hijos. Es el medio por el cual existe la comunicación entre nosotros y Dios, con la ventaja de nuestra parte que si nos equivocamos, el Espíritu de Dios pide por nosotros. Pero Daniel era fiel a esta costumbre. Y aquí fue donde aquellas personas buscaron ocasión contra Daniel. Porque al ver que Daniel seguía orando, ya estaba contradiciendo la ley que ellos hicieron y que el rey firmó. Esa ley la hicieron aquellas personas precisamente para que el rey, que simpatizaba con Daniel, que amaba a Daniel, que era una persona ya anciana, digna de respeto, el rey tenía predilección sobre Daniel y entonces ellos sabían que el rey no iba a hacer ningún decreto que perjudicara de alguna manera a Daniel. Entonces ellos entran en la lucha contra Daniel usando la ley de Dios. Y como que para Daniel lo primero era la ley de Dios, ellos y la obediencia a Dios, claro, ellos entonces por ahí fue donde atacaron a la obediencia de Daniel, a Dios y a su ley. Van donde está el rey, le dice que todos los dirigentes se pusieron de acuerdo, hicieron un decreto que en 30 días, o sea, en un mes, ninguna persona podía hacer una petición a nadie, a ninguna persona, ni a Dios alguno, ni persona alguno. Todas las peticiones en ese mes tenían que ser hechas al rey. El rey cayó en la trampa, se sintió halagado, soy tan importante, y firmó el decreto. Tan pronto el rey firma el decreto, estas personas, enemigas de Daniel, enemigas de Dios, enemigas de la verdad, empezaron a vigilar a Daniel. En el primer día ya lo agarran, porque está pidiéndole a Dios. Entonces toman preso a Daniel, lo llevan ante el rey y le dicen al rey, tú firmaste el decreto que si alguien en 30 días hace petición a cualquiera o a cualquier dios, sea echado en el foso de los leones para que los leones se lo coman, lo destruyan, porque de esa manera querían ellos destruir a Daniel. Como que el rey había firmado un decreto que por las leyes de los medios de los persas no se podía abrogar, había que cumplirla. El rey trató todo el día de liberar a Daniel de esto que había pasado, pero como que no encontró, porque estaba en la trampa, aquellas personas estaban presionando y dijeron, Daniel tiene que ser echado en el foso de los leones. El rey no le quedó más remedio, trajo a Daniel para echarlo en el foso de los leones. Y aquí hay algo ahora que quiero compartir. Lo que quiero compartir, antes de lo que quiero compartir, cuando ellos presentan el edicto que ellos habían redactado, hablaron de todas las personas, los gobernantes, presidentes, los jueces, los magistrados, todas las personas. Pero como que Daniel era hebreo, era judío, cuando ellos presentan a Daniel en el fallo, no lo presentan como un presidente,
lo presentan como un esclavo traído de Judá y que ese esclavo traído de Judá, a pesar de haber recibido el beneficio y el reconocimiento del rey para haberlo puesto de presidente, ahora ese mismo eh, esclavo se rebelaba contra el rey, se rebelaba contra el rey y demostraba de esta manera que no agradecía lo que el rey había hecho por él. Por lo tanto, era un esclavo convicto de violar un mandamiento que el rey había establecido y debía ser condenado a muerte inmediatamente. De esa manera tratan de degradar a Daniel. En la lucha entre el bien y el mal, Satanás siempre trata que un hijo de Dios peque o haga alguna cosa que sea incorrecta, porque eso lo utilizan para acusar a Dios. Tiene que ver también con el primer mandamiento de no tener otro Dios fuera de Dios, que solamente se debe adorar y seguir a Dios. El rey no le quedó más remedio que condenar a Daniel. Y voy a compartir lo que dice el versículo 16. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Como que el rey no encontró la manera de liberar, de salvar a Daniel, tiene que echar a Daniel en el foso. Entonces le habla a Daniel, pero en lo que le está diciendo a Daniel, se lo está diciendo al Dios de Daniel, que Dios libre, ya que él no podía liberar a Daniel, que Dios actuara para proteger y liberar a Daniel. Echan a Daniel en el foso de los leones. Entonces ponen una piedra, tapan la entrada del foso de los leones, que no es como un pozo de agua, sino tiene una entrada y ahí abajo hay un espacio donde están los leones, un espacio donde ellos están, no que sea un pozo, sino un lugar y que están mm, debajo, en un espacio debajo de la tierra o en, o en algún lugar preparado de tal manera que ahí estén los leones y no entre una persona porque los leones se lo van a matar. Entonces el rey, para impedir también que estas personas actuaran para librar a Daniel, pone la piedra grande y con el anillo de esos gobernantes sellan la piedra para que nadie pueda abrirla. El rey se va triste, tuvo una noche muy triste, no comió, no quiso escuchar música, no quiso nada, perdió su sueño porque tenía la preocupación de Daniel. Muy temprano, en la mañana, temprano, el rey se levanta y va directamente al foso de los leones. Y esto enseña que este rey había sido no solamente impresionado por la fidelidad de Daniel, sino que a través de Daniel había comprendido que se puede tener confianza en Dios. Pero el rey no estaba seguro de si el Dios de Daniel tenía el poder para librarlo, pero sí estaba seguro
que el Dios de Daniel quería librar a Daniel como él también quería librarlo. Por eso, sin mucha esperanza de que Daniel estuviera vivo, va a la entrada donde estaba la piedra del lugar de los leones y de allí llama tristemente a Daniel: Daniel, Daniel, ¿tu Dios te ha podido liberar? Daniel respondió y dijo: mi Dios envió su ángel. El ángel de Dios tapó la boca de los leones y no me hicieron ningún daño, ningún mal, porque yo no he hecho nada malo ni contra ti ni contra nadie. El rey se alegró, mandó sacar a Daniel y a todas las personas aquellas, con su familia, con sus esposas, sus hijos, a todas aquellas personas las echaron al foso de los leones, en el lugar donde ellos habían hecho para echar a Daniel y quitar a Daniel del camino. Ellos fueron los que los leones devoraron, porque el relato bíblico, la historia bíblica dice que antes de llegar al suelo, ya los leones le fueron encima y los despedazaron y les rompieron los huesos. Después el rey da un decreto en reconocimiento de Daniel y especialmente del Dios de Daniel. Al final de esta historia, debo analizar algunas cosas. Primero, que los hijos de Dios fieles obedecen la ley de Dios y no respetan ni siguen ningún edicto humano dictado por ningún ser humano sin importar su poderío, su influencia, que esté en contra de la ley de Dios. Debemos servir a los que están en autoridad, debemos respetar los gobiernos, pero no podemos poner a los gobiernos por encima de Dios. Cuando las leyes de los hombres están por encima de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios porque no tenemos a nadie por encima de Dios. No tenemos otro Dios delante de Dios. Nuestra fidelidad es a Dios. Otro aspecto que quiero señalar: Daniel siguió siendo fiel a Dios porque confió en Dios. No tuvo miedo y prefirió morir antes de violar la palabra de Dios. Los hijos de Dios debemos preferir morir antes de violar la ley de Dios. Pero Dios estaba mirando lo que estaba sucediendo desde un principio y Dios no intervino de ninguna manera para impedir que los hombres enemigos de él, que no adoraban a Dios y enemigos de sus siervos de Daniel, no hiciera lo que ellos querían hacer. Dios permitió que tuvieran éxito en sus planes y tuvieron éxito en sus planes rotundo, completo, hasta el momento en que echan a Daniel al foso de los leones. Pero Dios, que controla la naturaleza, que controla todo lo que hay en el universo, también controla a los leones. Y Dios impide que los leones maten a Daniel. Cuando los hijos de Dios tenemos que enfrentar los enemigos de Dios y nuestros enemigos, porque nosotros amamos y seguimos a Dios, Dios puede permitir hasta el punto en que Él sabe que puede hacerlo.
Por eso permitió que estas personas llegaran hasta el punto de tener la victoria y echaron a Daniel en el foso de los leones. Pero no permitió más que eso. Y Daniel fue salvado. Como dije de los jóvenes hebreos, Daniel también está muerto, porque es un hombre pecador, pero un hijo de Dios que acepta el amor de Dios, sirve a Dios y va a estar con Dios para siempre en su reino, pero aún descansa. Eso lo dice la Biblia. Pero Daniel no sabía si Dios lo iba a librar, pero estuvo dispuesto a obedecer a Dios aunque le costara la vida, pero también con la confianza que Dios podía liberarlo. Y a los hijos de Dios que seamos puestos a prueba, Dios permite que la prueba llegue hasta el lugar donde Él sabe que puede hacer, porque muchos millones de seguidores de Dios han muerto como mártires, han muerto por la injusticia, han muerto en manos de los enemigos de Dios, aunque digan que están haciéndolo en nombre de Dios. Dios sabe hasta dónde va a llegar, pero Dios nunca va a permitir que nuestra prueba llegue más allá donde nosotros podamos soportar. Si nuestra prueba nos lleva a ser mártires, nuestra salvación eterna está segura, porque llegamos hasta allí por estar en las manos de Dios. Si nuestra prueba Dios la permite que llegue hasta el aparente triunfo de los enemigos de Dios, Dios va a estar con nosotros y nos va a librar en el momento que Él sabe que nos debe librar. Lo que quiero dejar bien establecido ya con este tema, finalizando, es lo siguiente. Dios siempre va a triunfar. Los hijos de Dios vamos a triunfar también. El triunfo es de Dios. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Si nuestro triunfo es morir como mártires, como Jesús murió para salvarnos, estamos seguros en las manos de Dios y nuestra salvación está segura. Si Dios permite que llegue hasta el nivel que llegue, siempre debemos estar puestos en las manos de Dios y obedecer este mandamiento que dice, no tengas otro Dios delante de mí, porque el único Dios verdadero es Dios el Creador, a quien debemos obedecer y seguir todos los momentos de nuestra vida. Te pido que compartas este tema con otra persona para que también puedan ser ayudadas. Y le doy gracias a Dios porque Él nos cuida y nos lleva de la mano hasta donde Él sabe. Pero mientras que seamos fieles a Dios, Dios será nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestro triunfo, y con Él estaremos desde el momento en que lo aceptamos hasta que estemos con Él por la eternidad en su reino eterno. Nos vemos en nuestra próxima grabación.